realmente es muy bueno, Él es extraordinario, porque hasta aquí cada una de las lecciones que hemos estado estudiando han sido de suma bendición para crecimiento espiritual. Durante las lecciones pasadas hemos estado viendo un Dios como se ha manifestado, hecho hombre, se ha entronizado en el trono allí cuando ascendió al reino de los cielos, actúa como sumo sacerdote. Hay realmente un Dios que siempre está en constante preocupación, en constante llamado hacia nosotros para alcanzar la vida eterna. La lección de esta semana también tiene preciosas verdades. Pero antes de esto, quiero invitarte a que siempre puedas compartir este video. Compártelo con tus seres amados, seres queridos. Que puedas suscribirte a este canal si aún no estás suscrito. Que puedas activar allí la barrita de notificaciones para que cuando subamos videos siempre te lleguen a ti una notificación que subimos un video, que puedas darle un like, que puedas escribir allí comentarios si quieres que oremos por algún agradecimiento o algún pedido especial. Muy bien, vamos a orar y de esta manera abrir su palabra a través de la lección. Gracias, querido Dios, te damos por tus bendiciones. Gracias, eterno Creador, por todas tus misericordias. Una vez más rogamos que seas con nosotros conforme a tu santa y preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, la lección de escuela sabática de esta semana específicamente está en el contexto del capítulo número 5, verso 11 y todo el capítulo número 6. O sea, el capítulo 5, verso 11 hasta el final y todo el capítulo 6. Y vamos a ver brevemente también lo que dice el capítulo 10 en comparación con una frase que se encuentra en el capítulo número 6 de Hebreos. Estos textos están en el interludio cuando Cristo Jesús entraba ya como sumo sacerdote en el escenario de Hebreos, en el capítulo 4, parte del capítulo 5, y luego entra como que un stop, porque hay unas advertencias que se va a dar al pueblo, hay unas normas que se tiene que dar al pueblo, y ese interludio es muy importante. Esa audiencia a la cual estaba dirigida la carta de Hebreos tiene algo impresionante también para nosotros. Capítulo 7 va a continuar el tema del sacerdocio. Entonces vamos a quedarnos en ese interludio. ¿De qué habla? ¿Cuáles son los temas que se toca allí? ¿Por qué es necesario hacer un alto muy especial para meditar en esto? Bueno, el título de la lección de esta semana lleva a Jesús como el ancla del alma. Y vamos a empezar leyendo en el capítulo número 6, versículo 4 y versículo número 5, donde dice la palabra de nuestro Dios. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Hay 5 características como se presenta aquellos creyentes que en Cristo estaban mientras eran fieles, o lo que pasaba mientras eran fieles. ¿Cuáles son estos? Eran iluminados. La palabra iluminados allí está en el contexto de que eran convertidos en el camino de la salvación. Es decir, eran aquellos que salían de la oscuridad, de las tinieblas de este mundo a la luz admirable en Cristo Jesús. Es como una liberación del pecado, es dejar la ignorancia de las cosas santas de la palabra de nuestro Dios e ir a las verdades que presenta la Santa Biblia. Es como un acto de Dios consumándose a través de Jesús y como el resplandor de su gloria. Es decir, en síntesis, el término iluminados, dice, tiene que ver con aquellos que fueron convertidos a nuestro Dios. Luego dice el texto, gustaron del don celestial, versículo 4 siempre. Y ahí está hablando aquellos que gustaron de la gracia de nuestro Dios. La palabra gracia viene del griego charis, que tiene que ver con un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Gustamos de esa gracia, de ese amor, de ese perdón inmerecido. Y fuimos partícipes, dice, del Espíritu Santo. Aquellos que desearon caminar en la voluntad de nuestro Dios.
Todos los que son fieles, creyentes a nuestro Dios, andaron en ese camino, fueron en esa caminata. ¿Qué más? Dice, gustaron de la buena palabra de nuestro Dios. Tiene que ver con gustar de las verdades bíblicas que encontramos en la Biblia. Se regocijan, uno lee texto, lee la palabra, lee profecías, lee parábolas, historias, todo sus asuntos y se gusta. Es como la miel que refresca nuestra vida. Es más, gustaron de los poderes venideros del siglo, dice, los poderes del siglo venidero, que también tiene que ver con lo que vendría con los creyentes del futuro, esa resurrección para vida eterna, esa transformación de este cuerpo corruptible a uno incorruptible, de este cuerpo temporal a uno atemporal. Es decir, un Dios extraordinario, un Dios maravilloso. Claro que estas cosas también se gozaron en los tiempos de la audiencia de Hebreos. Cuando uno entrega su vida a Dios, goza de una vida nueva en Cristo Jesús. Nace una experiencia de fortalecerse para vida eterna. De tal modo que esa transformación que Dios obra ya ha comenzado en la vida de todos aquellos que han decidido ser iluminados por Dios. Aquellos que han decidido ser guiados por nuestro Padre Celestial. Bueno, estos dos versículos hablan acerca de lo que significa estar bien con Dios, de ser fieles a nuestro Dios. La audiencia de Hebreos estaba pasando momentos muy difíciles. Muchos de ellos ya vimos en las lecciones 1, 2, parte de la 3, que estaban pasando momentos de encarcelamiento, momentos de burlas por causa de Cristo, sufrían por causa de Cristo. Y como tal, estaban entrando en un descenso espiritual. La vida espiritual siempre es un continuo crecimiento, pero ellos en vez de crecer estaban descendiendo, no creciendo. De tal modo que entra este interludio para animarlos a ellos. Primero para exhortarlos, para decirles, hey, pilas, no se desanimen, no se desalienten, vamos en el nombre de Dios. La manera como va a terminar este escenario es precioso y vamos a ver esto en la parte final de nuestra lección. La siguiente parte nos dice en el versículo número 6, pero para comprender el versículo 6 del capítulo 6 de Hebreos, tenemos que volver a leer el capítulo 4 y 5, porque está en un solo contexto. ¿Qué dice? Otra vez leo la palabra, dice, imposible, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, del don espiritual, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y los poderes del mundo venidero. Dice, es imposible que todos aquellos que recayeron sean otra vez de nuevo, dice, sean otra vez de nuevo renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver este asunto? Muy interesante, porque aquí dice, y recayeron, y dice, y sean renovados, dice, será difícil volver a entrar en el arrepentimiento si crucificaron a Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con este asunto? Mira, el hecho de crucificar a Jesús es como decir, yo no necesito a Jesús en mi vida para obtener la salvación. Yo no necesito de Jesús para obtener la vida eterna. O sea, si alguien quiere obtener la salvación sin Jesús, nunca lo va a obtener. Por eso es que no hay solución, no hay forma de obtener vida eterna sin que Cristo Jesús actúe en la vida de la persona. Y aquellos que piensan de esa manera, crucificándolo a Jesús una vez más en sus vidas, entonces es porque no han crucificado al yo, a ese egoísmo, ese viejo hombre que habita en nosotros, ese que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso lo hago. Ese hombre que está en nosotros, aquí dice la palabra en Mateo 16:24, toma tu cruz y sígueme. Crucifica al yo y sigue a Jesús. Aquellos en Gálatas 6:14 dice, crucifica al mundo, las cosas seculares. Junto con esto se encuentra el libro de Hebreos capítulo número 10, donde está en un paralelismo para comprenderlo mucho mejor. Y vamos a leer lo que dice el versículo 26 hasta el versículo 29. Dice la palabra,
Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor será el castigo de aquellos que, y 3 cosas presenta, pisoteen al Hijo de Dios, tengan por inmundo la sangre del pacto y aquellos que ofendan al Espíritu de gracia? Está refiriendo a 3 puntos. Tiene que ver de rechazar a Jesús, rechazar su sacrificio y rechazar al Espíritu Santo. Todos aquellos que crucifican a Jesús están crucificando esas 3 áreas de la vida. El hecho de pisotear al Hijo de Dios es rechazar a Cristo Jesús. ¿Te imaginas ponerlo a Jesús como el estrado de tus pies? Es el mismo deseo que Satanás tuvo de ser mejor que Dios, de señorear y que Cristo esté bajo el señorío de Lucifer. El libro de Ezequiel capítulo número 28 y el libro de Isaías capítulo 14 narran este escenario. Luego, cuando se refiere a profanar la sangre del pacto, ¿cómo vamos a obtener nosotros limpieza de nuestros pecados si no fuese por el sacrificio de Jesús? ¿Cómo llamarle inmundo? ¿Cómo poder rechazar y profanar la sangre del pacto? Peor aún, ¿cómo poder insultar? El texto dice, ofender al Espíritu Santo. Oye, eso es tremendo, porque si nuestra vida espiritual no está conectado con las cosas celestiales, con las cosas del reino de los cielos, y estamos entonces crucificando a Cristo Jesús, no hay más oportunidad, ya no hay otra forma, como dice el texto, ya no existe otra forma de sacrificio para perdón de pecados, porque si rechazas a Jesús ya no existe otro, solo es Jesús. Por eso, si alguien no cree en Jesús, si alguien rechaza a Jesús, no hay oportunidad más de vida. Necesitamos socorrernos en Él. Necesitamos que Él actúe en nuestra vida de manera impresionante. No, yo nunca, pastor. Yo sí soy fiel a nuestro Dios. Yo voy a la iglesia, yo voy a hacer los cultos, yo voy a visitar, yo predico, yo leo la Biblia, yo estudio mi lección de escuela sabática, yo oro, yo canto, yo aquello, yo... Y está bien, amén, siga adelante en el nombre de Dios, pero cuidado, porque a veces el hecho de estar rodeado de muchas cosas espirituales, llega un momento donde puede uno tomar de manera muy liviana las cosas espirituales, y puede que esas cosas, esos asuntos espirituales puedan, por el hecho de estar mucho tiempo con esas cosas, que no es malo, es bueno, pero ya no sentir esa sensibilidad de apreciar las cosas santas. Y por más que trabajemos con cosas santas, tomarlos como si fuese cualquier asunto. Ten mucho cuidado, líderes, hermanos, incluso pastores, que tengan mucho cuidado en el nombre de nuestro Dios. Alguien está caminando recién de crecimiento, está viviendo todavía leche espiritual, pronto comerá una comida sólida, es decir, pronto se alimentará más de temas profundos, profecías, doctrinas, dogmas, etc. Entonces hay que seguir creciendo, no puede uno quedarse como está, hay que seguir alimentándonos, pero en el camino no pierdas tu comunión con Dios. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue testificando. De lo contrario, va a llegar un momento donde vamos a hacer que el viejo hombre que está en nosotros empiece a fluir, y como tal vamos a empezar a crucificar a Cristo, rechazar a Cristo, vamos a rechazar al Espíritu Santo, que no lo dejaremos hablar en nuestros corazones. Que Dios te bendiga, mucho ánimo, mucha confianza. Bueno, después de todas estas exhortaciones que Pablo le da a la audiencia de Hebreos, así como para nosotros en nuestro tiempo, en los siguientes versículos empieza a presentar algo mejor. Le dice a ellos, hay cosas mejores que hay. Y esto vamos a leer en el capítulo número 6, siempre, en el versículo 9 hasta el versículo número 12, donde dice la palabra de nuestro Dios. Pero en cuanto a vosotros, amados,
estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Bueno, aquí hay algunos textos me llaman mucho la atención, porque Pablo, cuando expresa estas advertencias de los versículos anteriores, luego también Pablo como que expresa un cierto grado de confianza a sus lectores para decir, no se han apartado de Dios, espero que no se hayan apartado de Dios, sigan en ese camino. Así como ustedes han tratado bien a los que necesitan amor, a los que necesitan obras buenas, y aún lo siguen haciendo, dice, sigan hasta el fin así. O sea que Pablo los anima, como que los felicita porque le dice, qué bueno que ustedes están haciendo obras de caridad, de amor hacia otras personas. Y qué bueno que lo siguen haciendo, pero los motivo, sigan hasta fin, sigan haciéndolo, no desmotiven en esta causa. Me llama la atención porque la lección nos invita a nosotros de que ese acto excepcional que revela el verdadero carácter de una persona, no se trata tan solamente de una forma de hacer actos religiosos, sino más de unos actos de amor hacia nuestro prójimo, hacia los seres humanos, especialmente a los necesitados. O sea, nosotros tenemos que tomar ese modelo y ese ejemplo de seguir también haciendo esa obra de amor. En el nombre de Dios, por supuesto, tenemos que mostrar su amor hacia el nombre de nuestro Dios, andar en el camino de nuestro Dios. Y en la parte final advierte, pero cuidado, no se vayan a volver perezosos, no se vayan a volver torpes. Cuidado, retengan ese espacio de mantenerse firme con nuestro Dios, que su vida, cuidado, esté en peligro de alejarse de los principios de nuestro Dios. Más bien en eso, manténgase firme en esa caminata, sigan en el camino de la salvación y Dios hará maravillas en ustedes. Dios hará proezas con ustedes. Israel se le prometió que entraría a la tierra prometida. No entraron estos. A este Israel se le dijo, vas a entrar, tu descendencia será como la arena de la tierra, como las estrellas del cielo, pero nada, no se cumplió por su incredulidad, por su desconfianza. En Abraham, dice, le fue contado por justicia porque él creyó. De tal modo que hay cosas buenas que Dios nos ofrece a nosotros, no nos olvidemos, y Dios no se olvida de las buenas obras que hacemos. Pero no nos desanimemos de solo en un impacto, solo un proyecto que viene, solo Global Youth, Día Mundial de la Juventud. No, solo el evento de las campañas de 7 por Jesús, de las campañas de Semana Santa, de los eventos. No, todo tiempo, todo espacio, todo momento tenemos que dedicar nuestra vida al servicio de nuestro Padre Celestial. Luego, la última parte de la lección enfatiza relacionado al ancla del alma. Vamos a leer estos versículos últimos que se encuentran en el capítulo 6, donde dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Primer punto que vamos a hacer eco, juramento. Luego dice, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme del ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, la promesa que Dios hizo por nosotros lo hizo con juramento. Esta es una garantía de que la salvación está asegurado. Porque aquí podemos decir que una vez salvo, salvo para siempre. ¿En qué sentido? Bueno, si tú entregaste tu vida a Jesús y vas en Cristo Jesús, tu salvación, mientras tu vida esté con Cristo Jesús y Él contigo, está asegurado para vida eterna. Pero si tú te entregaste tu vida a Dios, pero tu experiencia cristiana empezó a disminuir y caer, ten cuidado. Bueno, no podemos entonces aplicar que una vez salvos para siempre, cuando uno entrega su vida a Dios, sino que una vez entregado vida a Dios, hay que permanecer salvos en Cristo Jesús.
La promesa de la garantía de la salvación es que solo en Jesús podemos encontrar salvación y en ningún otro ser más. Solo podemos nosotros hacer ese acuerdo de paz, de amor, de fidelidad, de lealtad pública hacia nuestro Padre Celestial. Él prometió salvarnos, se hizo sumo sacerdote, vino a hacer su primer sacrificio para morir por nosotros, tomó el sacerdocio, ascendió al cielo, tomó la entronización como el gobernante. Dios, hermanos, toda la hueste satánica tiembla cuando nosotros nos aferramos en oración a nuestro Dios, y toda la hueste celestial se goza para nosotros encontrar la salvación en Cristo Jesús. De tal modo que ese juramento, como Dios lo hace, es irrevocable, es real, es cierto para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que desean ser fieles a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que estar firmes a nuestro Padre Celestial. Entonces Dios ha garantizado sus promesas mediante el acto de sentar a Jesús a la diestra, allí en el trono de la majestad. Y allí, detrás del velo donde está Jesús actuando hoy como sumo sacerdote, dice que mientras nuestra alma esté allí anclado hasta donde está Jesús, está segura. Un barco que va a la deriva, un barco que no tiene rumbo, vienen vientos, vienen mareas y lo puede llevar tranquilamente, pero mientras el barco esté anclado a la orilla, vienen vientos, vienen mareas, el barco está seguro. En nuestra alma debe estar así, por más que vengan problemas, dificultades, vientos de angustias, tormentas de aflicciones, ancla tu alma a nuestro Dios. ¿Será que necesitamos hoy socorrer nuestra vida al Todopoderoso? ¿Será que necesitamos hacer una autorreflexión de cómo está nuestra experiencia cristiana? ¿Será que estoy hablando en esta oportunidad a alguien que pasó por el momento podemos llamar, de los iluminados, es decir, pasó por el momento de la conversión en Cristo Jesús, se gustó de la palabra de nuestro Dios, gustó de las verdades, tuvo en su corazón ese sentido de andar en el camino de vida eterna, pero por esas cosas de este mundo se está alejando de Dios, ya no está leyendo la Biblia, ya no está orando, ya no está predicando? Hay que hacer una vez más una autorreflexión y obligarse si es posible a ir a Dios y formar un hábito de dependencia con Él. Dios es bueno, Él no se ha olvidado de las cosas pasadas, de las obras que tú haces. Solo ve a sus brazos de amor. Si tú te sigues alejando de Dios, llegarás a crucificar a Cristo Jesús y como consecuencia pisotear a Jesús, rechazar a Jesús, rechazar al Espíritu Santo, rechazar su sacrificio de Jesús por nosotros. Y como consecuencia, ¿qué viene? Ya no hay más sacrificio para ese tipo de pecados. ¿Y qué viene? Nada. Muerte eterna. Ya no hay salvación. Nada será. O sea, hay algo que Dios no puede hacer, y eso es obligarte a ti que tú lo ames. Por esa razón te invito, querida hermana, mucho ánimo en el nombre de Dios. Ancla tu alma a Cristo Jesús. Él es nuestro soberano. Él es el Dios bueno y misericordioso. Sigue estudiando nuestra lección de escuela sabática, sigue profundizando más en estos mensajes, sigue leyendo el plan de reavivados por su palabra, sigue orando todos los días y sigue compartiendo ese mensaje de esperanza. Dios es contigo. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de escuela sabática. Yo oro por ti, suplico a nuestro Dios que te bendiga en gran medida, porque somos lo más precioso que Dios tiene en este mundo, de tal modo que necesitamos que Él siga actuando en nosotros. Señor, haz en mí aquello que no puedo hacer por mí mismo. Señor, sé que combinado el poder humano con el poder divino, esto se hace omnipotente. Señor, ven a mí una vez más. Que eso sea nuestra oración de este día y de esta semana. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto.